Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y en esta ocasión me acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Juntos les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos, maestra Raquel. En esta sesión aprenderemos a dar sentido y significado a la multiplicación de números enteros. Allá en casa, participen en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz y una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra al maestro Eduardo Mendoza. Gracias, maestra. Para iniciar, vamos a analizar la siguiente situación. Juan ahorra cada semana 800 pesos durante 27 semanas. Para determinar la cantidad de dinero que ahorrará durante ese tiempo, basta con sumar 800 pesos 27 veces. Pero también podemos obtener el resultado con la multiplicación de 27 por 800. Es decir, podemos ver a la multiplicación de un número natural por un entero como una suma repetida, en la que el número natural indica el número de sumandos. Ahora, extenderemos este análisis a los números enteros. Para ello, consideraremos al producto de 27 por 800 como el producto de dos números enteros positivos. ¿Qué podemos concluir? Que el producto de dos números enteros positivos es también positivo. Continuemos, maestra Raquel. Gracias. Por supuesto, maestro. Ahora consideraremos esta situación. A Fabiola le prestan 5 pesos diarios durante un mes de 30 días. ¿Cuánto será el saldo de Fabiola al término del mes? Cuando hablamos de dinero, el saldo es la diferencia, a favor o en contra, que se tendrá al final de un periodo en una cuenta. Si le prestan 5 pesos, entonces está adquiriendo una deuda y esta se representa con un número negativo, en este caso 5 negativo. Así que en el primer día, Fabiola tiene un saldo de menos 5 pesos, en el segundo de menos 10 pesos, en el tercer día de menos 15 pesos y así sucesivamente. Para obtener el saldo que tendrá al final del mes, se pueden sumar 30 veces el 5 negativo o también se puede multiplicar el número de días por 5 negativo. El saldo final será de una deuda de 150 pesos que se representa como 150 negativo. Así, el resultado de 30 por 5 negativo es de 150 negativo. Entonces, Fabiola tendrá un saldo de menos 150 pesos al final del mes. ¿Cómo es el resultado del producto de un número positivo por uno negativo? El producto de un número positivo por uno negativo es negativo. La maestra Raquel acaba de presentarnos una operación de multiplicación de un número positivo por un número negativo. Pero, ¿qué sucedería si ahora multiplicáramos un número negativo por uno positivo? Reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Cómo es el producto de un número negativo por uno positivo? Convencionalmente podemos invertir el orden de los factores. Retomemos el principio que dice: el orden de los factores no altera el producto. Así que resulta equivalente decir 30 por 5 negativo que 5 negativo por 30. Formalmente, a este aspecto se le llama propiedad conmutativa de la multiplicación, la cual aplicaremos a los números enteros. Hablando de propiedades, ahora utilizaremos la propiedad de transitividad, que dice: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Aplicándola a nuestro ejemplo, tenemos que 30 por 5 negativo es igual a 5 negativo por 30 y 30 por 5 negativo
es igual a 150 negativo. Entonces, 5 negativo por 30 es igual a 150 negativo. Observen que el producto de 30 por 5 negativo es 150 negativo. Mismo resultado que se obtiene al multiplicar 5 negativo por 30. Allá en casa, ¿qué podemos concluir acerca de la multiplicación de un número negativo por uno positivo? Si dijeron que el producto es negativo, entonces acertaron. El producto de un número negativo por uno positivo es negativo. ¿Gustas tomar asiento, maestra? Gracias. Continuemos con el producto de números enteros. Para ello, analicemos la siguiente situación. Obtengamos el simétrico de un número cualquiera. Allá en casa pueden contestar. ¿Cuál es el simétrico de 3? Seguramente respondieron que es 3 negativo. El simétrico de 3 es 3 negativo. ¿Y cuál es el simétrico de 3 negativo? Aquellos que contestaron que es 3 positivo o simplemente 3 están en lo correcto. El simétrico de 3 negativo es 3 positivo. Ahora vamos a analizar. ¿Cuál es la operación que se utiliza para que a partir del 3 positivo obtengamos el 3 negativo? ¿Por qué número X debemos multiplicar al 3 para obtener al 3 negativo? Para encontrar ese número X, retomen lo que acabamos de estudiar y respondan. El 3, que es un número positivo, ¿por qué tipo de número lo debemos multiplicar para obtener un número negativo? Por supuesto, por un número negativo, ya que un número positivo por uno negativo tiene como resultado un número negativo. ¿Y qué número es ese? ¿Ya lo encontraron? Claro, ese número X es 1 negativo. Como podemos darnos cuenta, para encontrar el simétrico, podemos multiplicar por 1 negativo. En otras palabras, la operación del simétrico equivale a multiplicar por 1 negativo. De la misma forma que obtuvimos que el simétrico de 3 es 3 negativo, ahora vamos a analizar cuál es la operación que se utiliza para que a partir del 3 negativo obtengamos 3 positivo. ¿Por qué número X se multiplica al 3 negativo para obtener al 3 positivo? ¿Ya saben la respuesta allá en casa? El 3, que es un número negativo, ¿por qué tipo de número lo debemos multiplicar para obtener un producto positivo? Para encontrar ese número X, como en el caso anterior, es necesario aplicar la operación del simétrico, que equivale a multiplicar por 1 negativo. Entonces, este valor que buscábamos de X es 1 negativo. Por lo tanto, 3 negativo por 1 negativo es igual a 3 positivo. Así que el producto de dos números negativos es positivo. La justificación de por qué el producto de dos números negativos es positivo ha sido tema de estudio de muchos matemáticos a lo largo de la historia. Así es, maestro Eduardo. Hasta este momento hemos visto 4 casos para multiplicar dos números enteros. Estos casos son un número positivo por otro número positivo, un número positivo por un número negativo, un número negativo por un número positivo y un número negativo por otro número negativo. Y encontramos una forma de realizar los productos. ¿Esto aplicará para todos los números enteros? Para poder afirmar lo que hicimos anteriormente, es necesario verificarlo con otros números y corroborar que se cumplan dichas afirmaciones. Para ello, acompáñenos a completar la siguiente tabla de multiplicar y analicemos su contenido. Continuemos, maestra Raquel. Observen la siguiente tabla de multiplicar. En ella colocamos en la columna de la izquierda, en color azul, los números 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo. Estos números los multiplicaremos uno a uno con los números del renglón azul del encabezado, que tiene los números 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo, con el fin de llenar nuestra tabla de multiplicar. Comencemos a llenar el primer renglón. 5 por 5 igual a 25.
5 por 4, 20, 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. Podemos observar la regularidad de que el producto va disminuyendo de 5 en 5 unidades. Llenemos los espacios que faltan de este renglón siguiendo el patrón. Entonces, vayamos desde 25, 20, 15, 10, 5, 0, 5 negativo, 10 negativo, 15 negativo, 20 negativo y 25 negativo. Con el primer renglón lleno, ya podemos obtener los resultados de estas multiplicaciones. Así es. Encontramos entonces que 5 por 0 es 0. 5 por 1 negativo es 5 negativo. 5 por 2 negativo es 10 negativo. 5 por 3 negativo es 15 negativo. 5 por 4 negativo es 20 negativo. Y 5 por 5 negativo es 25 negativo. Piensen en casa cómo estas regularidades nos ayudan a determinar los productos entre los números positivos, negativos y el 0. Llenemos otro renglón, pero antes observen que el renglón donde está el 0 se llenará solo con ceros, porque 0 por cualquier número es igual a 0. De igual forma, observen la columna del 0. Cualquier número por 0 es igual a 0, así que llenamos toda la columna con ceros. Ahora sí, llenemos otro renglón, el del 3. 3 por 5 es igual a 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. Ahora, llenen los espacios vacíos de este renglón de acuerdo con la regularidad que representa. Identifiquemos los primeros números de este renglón: 15, 12, 9, 6, 3, 0. Como podemos identificar, vamos restando 3 cada vez. Entonces, los números que siguen son 3 negativo, 6 negativo, 9 negativo, 12 negativo y 15 negativo. Una vez que hemos llenado este renglón, vamos a identificar las multiplicaciones que se formaron. Entonces, 3 por 1 negativo es 3 negativo. 3 por 2 negativo es 6 negativo. 3 por 3 negativo es 9 negativo. 3 por 4 negativo es 12 negativo. Y 3 por 5 negativo es 15 negativo. ¿Cómo vamos hasta este momento? Anoten sus dudas y tengan presente que les pedimos que fueran pensando en cómo estas regularidades nos ayudarán a determinar los productos entre los números positivos, negativos y el 0. Desde casa, llenen de la misma forma la tabla del 4, del 2 y del 1 con los renglones que faltan. Seguramente, al llenar estos renglones, su tabla quedó de la siguiente manera. Ahora, en lugar de continuar llenando los renglones que faltan, vamos a completar los espacios vacíos de la tabla columna por columna, de acuerdo con la regularidad encontrada en cada una. Comencemos con la columna del 5. Ya llenamos los primeros 6 números de esta columna, con los números 25, 20, 15, 10, 5 y 0. Como podrán identificar, notamos que van disminuyendo de 5 en 5 unidades. Por lo tanto, siguen los números 5 negativo, 10 negativo, 15 negativo, 20 negativo y 25 negativo. Una vez que hemos llenado esta columna, vamos a identificar las multiplicaciones que se formaron. De esta manera, encontramos que 1 negativo por 5 es 5 negativo, 2 negativo por 5 es 10 negativo, 3 negativo por 5 es 15 negativo, 4 negativo por 5 es 20 negativo y 5 negativo por 5 es 25 negativo. Ahora vamos a completar la columna del 3. En esta columna tenemos los números 15, 12, 9, 6, 3, 0. Podemos identificar que se van restando 3 cada vez. Por lo tanto, si seguimos la regularidad, obtenemos los números 3 negativo, 6 negativo, 9 negativo, 12 negativo y 15 negativo.
Una vez que hemos llenado esta columna, vamos a identificar las multiplicaciones que se formaron. Podemos leer en la tabla que 1 negativo por 3 es igual a 3 negativo. 2 negativo por 3 es 6 negativo. 3 negativo por 3 es 9 negativo. 4 negativo por 3 es 12 negativo. Y 5 negativo por 3 es igual a 15 negativo. Continuando con la columna del 2 negativo, tenemos, anotando los primeros 6 números que son 10 negativo, 8 negativo, 6 negativo, 4 negativo, 2 negativo, 0. Es decir, para obtener el siguiente debemos sumar 2 unidades cada vez. Así los números que siguen son 2, 4, 6, 8 y 10. Una vez que hemos llenado esta columna, vamos a identificar las multiplicaciones que se formaron. Al leer la tabla, tenemos que 1 negativo por 2 negativo es 2 positivo. 2 negativo por 2 negativo es 4. 3 negativo por 2 negativo es 6. 4 negativo por 2 negativo es 8. Y 5 negativo por 2 negativo es 10. Muy bien, Eduardo. Ahora completemos la columna del 4 negativo. Ya tenemos los números 20 negativo, 16 negativo, 12 negativo, 8 negativo, 4 negativo y 0. Vemos que la regularidad consiste en aumentar 4 unidades cada vez. Así que si seguimos con el mismo patrón, tendremos los números que faltan, que son 4, 8, 12, 16 y 20. Una vez que hemos llenado esta columna, vamos a identificar las multiplicaciones que se formaron. Si leemos la tabla de multiplicar, tenemos que 1 negativo por 4 negativo es 4. 2 negativo por 4 negativo es 8. 3 negativo por 4 negativo es 12. 4 negativo por 4 negativo es 16. Y 5 negativo por 4 negativo es 20. Ahora les toca a ustedes. Les invitamos a que llenen la tabla con los números que faltan en las columnas restantes. Comparen su llenado con el de la tabla. ¿Qué observan? Una vez que tenemos completa la tabla de multiplicar, es hora de analizar sus resultados. La tabla nos está ayudando a organizar la información acerca de cómo son los productos de los números, tanto positivos como negativos. Observen la tabla y respondan. ¿Notaron que se formaron 4 regiones en la tabla separadas por los ceros? Así es, maestro. Seguramente nuestras alumnas y nuestros alumnos ya identificaron las 4 regiones que se formaron en la tabla. Analicemos la primera región. ¿Cómo son los factores? Son positivos. ¿Cómo son los productos? También son positivos. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de los factores y los productos? Que el producto de 2 números positivos es positivo. Basta con tomar 2 ejemplos de esta región. 2 por 2 igual a 4 y 1 por 3 igual a 3. Como ya sabíamos, ¿verdad? Porque hemos estado operando con estos números, solo que antes los considerábamos como naturales y ahora los consideramos como enteros positivos. Así es, maestra. Ahora veamos la segunda región. ¿Cómo son los factores de la columna? Son positivos, 5, 4, 3, 2 y 1. Y los del renglón son negativos, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo. ¿Y cómo son los productos? Son todos negativos. Basta con realizar un par de multiplicaciones en esta región para observar que sus resultados son negativos. Por ejemplo, 3 por 3 negativo es igual a 9 negativo y 4 por 5 negativo es igual a 20 negativo. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de los factores y los productos? Que el producto de un número positivo por uno negativo es negativo. Nos toca analizar, Eduardo, la tercera región de la tabla. ¿Cómo son los factores de la columna? Son negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo. ¿Y cómo son los factores del renglón? Son positivos.
5, 4, 3, 2 y 1. ¿Y cómo son los productos? Todos son negativos. Tomemos dos ejemplos. 1 negativo por 4 es igual a 4 negativo y 4 negativo por 5 es igual a 20 negativo. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de los factores y los productos? Que el producto de un número negativo por uno positivo es negativo. Muy bien, maestra. Ahora analicemos la última región de la tabla. ¿Cómo son los factores de la columna? Son negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo. ¿Y cómo son los factores del renglón? También son negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo y 5 negativo. ¿Y cómo son los productos? Todos son positivos. Podemos tomar dos ejemplos. 3 negativo por 2 negativo igual a 6, positivo. Y 4 negativo por 3 negativo igual a 12, positivo. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de los factores y los productos? Que el producto de dos números negativos es positivo. Una vez que realizamos el análisis de la tabla de multiplicar, es momento de pedirle a nuestras alumnas y alumnos que construyan sus propias reglas operatorias para multiplicar números enteros. Escríbanlas y contrasten sus ideas con las que les vamos a presentar a continuación, que son las reglas para multiplicar números enteros o, como seguramente lo han escuchado o visto en sus libros de texto, la ley de los signos para la multiplicación. El producto de dos números positivos es positivo. Esto quiere decir que el producto de dos números enteros, m y n, será mayor que 0 o positivo, con m y n mayores que 0, es decir, positivos. Como ejemplo, tenemos más 4 por más 5 es igual a más 20, o bien 4 positivo por 5 positivo es igual a 20 positivo, o simplemente 4 por 5 es igual a 20. El producto de dos números negativos es positivo. Esto quiere decir que el producto de dos números enteros, m y n, es positivo, con m y n menores que 0, es decir, negativos. Como ejemplo tenemos a menos 3 por menos 2 igual a más 6. O bien también podemos decir 3 negativo por 2 negativo es igual a 6 positivo, o simplemente igual a 6. El producto de un número positivo por uno negativo es negativo, pero también el producto de un número negativo por uno positivo es negativo. Esto quiere decir que el producto de dos números enteros, m y n, será menor que 0 o negativo si en un caso m es mayor que 0 y n es menor que 0, y en otro caso si m es menor que 0 y n mayor que 0. Como primer ejemplo, más 2 por menos 1 igual a menos 2, que también podemos decir 2 positivo por 1 negativo es igual a 2 negativo. Y en el otro ejemplo, menos 2 por más 1 igual a menos 2, o bien 2 negativo por 1 positivo igual a 2 negativo. Ahora que ya saben cómo multiplicar dos números enteros, ya sean positivos, negativos o 0, les propongo a nuestras y nuestros estudiantes que realicen el siguiente reto. Primero, piensen en cómo multiplicarían tres números enteros, iguales o distintos, pero diferentes a 0. Después, investiguen en su libro de texto o en otras fuentes cómo se multiplican más de dos números enteros y compártanlo a la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. Con esto, hemos finalizado la sesión de este día, dedicada a dar sentido y significado a la multiplicación de números enteros. Así es, maestra. Esperamos que esta sesión haya sido productiva para que nuestras alumnas y alumnos puedan avanzar en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números enteros. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado.
Gracias a todas y a todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Hasta pronto.